¿Te gustaría saber cómo el derecho ha ayudado a los médicos a tener las herramientas indispensables para hacer frente a la pandemia en México? ¿Conocer qué es el juicio de amparo y para qué sirve realmente? ¿Te gustaría saber qué es el litigio estratégico y cómo puede ayudarte en tu vida diaria? Entonces quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de derecho y divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de ANCOD Abogados, una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes contactar en su página ancod.mx. Y el episodio llega a ti también por la necesidad de hacer frente desde un enfoque jurídico a las consecuencias que trae consigo la emergencia sanitaria originada por el coronavirus y saber qué podemos hacer para proteger a nuestros profesionales de la salud que dan su vida por salvar la nuestra. Para ello, te tengo un abogado del que seguramente ya has escuchado en las noticias y a quien agradezco su generosidad y su disposición para ser parte de este proyecto. Con ustedes, Gerardo Carrasco Chávez. Él es abogado especialista en litigio constitucional y administrativo, egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio y es maestrando en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Es profesor en esa misma universidad y también ha dado clase en el ITAM y suele participar con bastante frecuencia en foros, conferencias y paneles relacionados con litigio estratégico, anticorrupción y derechos humanos. Actualmente es director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bienvenido al podcast, Gerardo. Muchas gracias, querido Gibran. De verdad es un honor, hombre. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Al contrario, gracias a ti y el honor es todo mío. Para nuestra audiencia, por si lo que acabo de mencionar fuera poco, Gerardo es un caso en el que el alumno supera al maestro, porque yo le di clases a Gerardo hace ¿cuántos ya? ¿10 años? Van 12 años. 12 años. Que te veía 3 veces a la semana. En el pizarrón. Pues mejor ya no recordemos hace cuánto fue porque no me conviene. Pero bueno, a ver, Gerardo, ya hablando un poco de tu trayectoria, cuéntanos, ¿por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas? Mira, yo no busqué en un inicio el trabajo que ahora tengo, pero sin duda ha sido la chamba más gratificante que he tenido en toda mi carrera. Desde mi punto de vista también es el trabajo más padre que puede tener un abogado litigante en México. Me buscaron a mí para encargarme del área jurídica, en concreto llevar juicios en contra de la corrupción y la impunidad y en general en favor de tener un país con un Estado de Derecho. Y realmente yo estaba muy apegado, antes me dedicaba al litigio administrativo en grandes despachos que están en el extranjero, etcétera, y siempre me metí muchísimo a los temas pro bono, Gibran. Me encantaba a mí llevar pro bono, son asuntos que llevas sin ningún interés económico, únicamente para ayudar a determinado sector de la sociedad. Entonces, me costó muchas veces no tener mi bono anual, por dedicarme a estos litigios de corte social, pero para mí a veces era muchísimo más gratificante recibir una botella de vino de un cliente pro bono agradecido en Navidad que un bono de pues unos cuantos miles de pesos al finales de año, ¿no? Entonces, pues el que me diera la oportunidad de crear mi propio equipo de litigantes, de abogadas, de abogados, de estudiantes de derecho. A mí no me gusta decirles pasantes porque más bien yo les llamo abogadas o abogados de medio tiempo, porque realmente sí están haciendo más que lo que haría un pasante en un despacho convencional. Sí pues tienen oportunidad de crecer y de ir más allá, porque no tenemos clientes en el área jurídica de Mexicanos contra la Corrupción, en todo de Mexicanos contra la Corrupción.
no dependemos de cobranzas, de litigios, no tenemos que ir a buscar este tipo de... Entonces, hay mucho tiempo que tenemos los abogados y abogadas de tiempo completo para dedicarle a las personas que siguen estudiando. Entonces, realmente hacen chamba de abogado desde que entran a trabajar con nosotros. Y bueno, pues eso creo que es una excelente dinámica, ¿no? Pues me dedico a esto y me voy a seguir dedicando esto a largo plazo porque estoy convencido que se puede construir orden y Estado de Derecho desde concretamente el litigio. ¿Qué es el litigio? Llevar juicios. ¿De qué tipo? De cualquier índole. El litigio puede ser para asuntos laborales, si pierdes tu trabajo, para asuntos civiles, si quieres cobrarle una deuda a alguien, para asuntos administrativos, si crees que alguna entidad del gobierno hizo algo en contra tuya, llevas un litigio administrativo, cuestiones ya más de derecho constitucional o por supuesto salir de un proceso penal, pues es un litigio de carácter criminal, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es tratar de llevar casos que lastimen el progreso y el Estado de Derecho en nuestro país, llevarlos a tribunales con pruebas y evidencias y tratar de generar pues resultados en favor de la sociedad. Sobre todo porque tú me corregirás porque tú tienes más experiencia en este tema que yo, pero el trabajo pro bono de un abogado no solamente es trabajar de forma gratuita, sino trabajar de forma gratuita con una causa en particular, defendiendo a un sector social en particular, o como tú bien apuntabas hace un momento, pues defendiendo alguna causa de interés nacional, de que nos interese a todos como mexicanos, ¿no? Por supuesto, si un abogado penalista le lleva su asunto de a gratis a Javier Duarte, pues esto no se convierte en un asunto pro bono. Totalmente de acuerdo. Tiene que tener una causa social y algo que beneficie a una persona en situación de vulnerabilidad o que beneficie a determinado sector, ¿no? Tiene que tener causa ciudadana. Exacto, o sea, trabajo pro bono no es trabajo gratuito, ¿no? No es lo mismo. Una de las cosas que yo he visto y que tú y yo hemos peloteado en alguna ocasión, sobre todo en Twitter, es esto que ha pasado ahora con la contingencia sanitaria en la que nos encontramos y los médicos. Yo he visto muchos médicos han promovido juicios de amparo para que las autoridades sanitarias les otorguen los insumos mínimos necesarios para poder hacer frente a sus labores en medio de esta situación de pandemia. ¿Tú nos podrías dar un poco de luz acerca de esto? Es más, ¿sí? ¿Tú nos podrías explicar, para empezar, qué es un amparo? Un amparo es un medio que se tiene por parte de cualquier persona o empresa para exigir que se cumplan sus derechos humanos. Es un juicio supuestamente relativamente corto, a diferencia de otro tipo de procedimientos, y puedes lograr al inicio del juicio, en caso de que se encuentre en peligro algún derecho que tú tratas de defender, puedes lograr lo que se llama una medida cautelar, ¿no? Las famosas suspensiones de amparo. Entonces, esto pues hace que de manera casi inmediata, si el juez considera que tiene razón, puedas tener una protección desde un inicio del procedimiento para pues que tú puedas continuar desarrollando tu vida normal, ¿no? En concreto, los litigios o los juicios de amparo en materia administrativa, ¿no? La materia administrativa es muy amplia, es cualquier acto cometido por una entidad gubernamental, sea de cualquier poder, sea federal, estatal, municipal, en contra de tus derechos humanos, ¿no? Y el litigio administrativo puede ser tan simple como un amparo para salir del torito, o puede ser tan complejo como un amparo en contra de el Instituto Federal de Telecomunicaciones relacionado con el espectro radioeléctrico, ¿no? O sea, puede ser tan sencillo, tan complejo como tú lo quieras ver. En caso del tema de la salud es muy importante porque a pesar de los esfuerzos
que ha hecho el gobierno nos agarró muy mal parados, al igual que a casi todos los países del mundo la pandemia. Estamos en una política en materia de abastecimiento de medicamentos y de equipo médico que está cambiando radicalmente el rumbo como lo que estaba haciendo el gobierno pasado. Para empezar, pues todas las compras en esta materia y en otras se concentran desde inicios de este sexenio en la Oficialía Mayor de Hacienda. Tiene sus puntos positivos y negativos, Gibran, pero pues creo que no estaba preparada la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda para poder pues canalizar todas las compras públicas, sobre todo las del sector salud, y que pudiera ir mejorando el sistema. Desde mi punto de vista debió haber sido poquito a poquito, ¿no? De manera progresiva. Pero esto y también con los cambios del INSABI, recordarán que a inicios de año pues se terminó el Seguro Popular, criticado y aplaudido por muchas personas, pero pues hubo un cambio completo acerca de la prestación de servicios de salud a las personas que no cuentan ni con IMSS ni con ISSSTE, ¿no? Y como no se hizo igual de manera progresiva, o sea, poquito a poquito ir soltando al Seguro Popular e ir tomando el famoso INSABI, pues la pandemia no nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Entonces, esto hizo que pues necesariamente los hospitales del país, los hospitales de las secretarías de salud de los estados, de la federal, los hospitales del IMSS, del INSABI, del ISSSTE, pues no contaran con todos los equipos suficientes para a nuestros héroes de la primera línea de la batalla darles las herramientas necesarias para combatir la enfermedad. Es como si, pues sí, tenemos y aplaudimos en una batalla a nuestros soldados de la primera línea, les damos 2 palmaditas en la espalda, pero pues no les damos ni siquiera un fusil, ¿no? Aquí pues sucede lo mismo, no porque el gobierno, no me atrevería yo ni nadie a pensar que lo hace a propósito, sino es un tema más de organización, pero lo bueno es que el amparo es un medio precisamente de protección a través del cual en este caso el personal médico, cuando digo personal médico me refiero a médicas, médicos, enfermeros, enfermeras, residentes de medicina, pues a través del cual el personal médico puede obtener inmediatamente una protección por parte del Poder Judicial y pues que se obligue a las autoridades de salud que les den su fusil, ¿no? Entonces, se han presentado, es un esfuerzo que están haciendo en la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados, un esfuerzo que yo he estado siguiendo y leyendo y revisando y aplaudiendo, donde pues canalizan a través de la red de despachos pro bono que tienen, ahí sí pro bono, para pues poder tomar el caso de alguna persona o grupo de personas que se encuentren en una situación de pues que no tengan equipo ni capacitación para atender a las personas contagiadas por el COVID, por la enfermedad COVID-19, y pues han logrado resultados bastante interesantes de lo que hemos leído en las noticias, ¿no? Vemos cómo a veces en tan solo 24 o 48 horas de que personal médico desprotegido se acerca con la Fundación de la Barra, me han platicado mis amigas y mis amigos de la Fundación de la Barra, y pues en prácticamente 24 o 48 horas ya tienen una suspensión, ¿no? Esta medida cautelar de la que hablé hace ratito, y pues en otras 24 horas pues ya se tiene a las autoridades del sector salud proporcionándoles todos los equipos y capacitación suficiente y necesaria, ¿no? También es importante para temas de desabasto de medicamentos, Gibran, por ejemplo. Vemos cómo, pues sí, es muy importante atender a los pacientes de COVID, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, las niñas y los niños con cáncer? Han dejado de ser prioridad y pues sabemos que hay muchísimos problemas de desabasto
pues no se pueden quedar sin el tratamiento, sin sus quimioterapias o sin sus radioterapias. Entonces, también se han promovido juicios en este sentido y se han tenido algunos resultados pues benéficos para ellos y para ellas, ¿no? Sí, sobre todo porque nosotros como abogados y particularmente como abogados mexicanos podemos estar muy orgullosos del juicio de amparo porque pues es una invención mexicana, ¿no? Es un tipo de juicio que nosotros inventamos hace ya bastante tiempo y que se ha replicado en otras naciones, pero fuera del círculo de abogados, nuestra gente tiene una percepción más bien negativa, porque el amparo tal pareciera que sirve para que el delincuente no pise la cárcel o para que el gobernador o exgobernador salga de la cárcel. Y no es cierto. En este caso, vemos un ejemplo valiosísimo y fabuloso de cómo el amparo sirve para causas verdaderamente nobles e importantes para todos. A todos nos interesa que nuestro personal médico tenga insumos y a todos nos interesa que nuestros niños con enfermedades, con cáncer, con lo que sea, tengan sus medicamentos y tengan la atención médica que necesitan y que merecen, independientemente de que exista pandemia o no. Y el amparo sirve justamente para esto. Tocaste un gran tema, Gibran, que es el cómo la sociedad ha visto de manera negativa al juicio de amparo. Y, por ejemplo, vemos primeras planas a veces donde dicen se otorga amparo a persona acusada de delincuencia organizada y sale de la cárcel, ¿no? Puerta giratoria. O se otorga amparo para que Rosario Robles ¿no? En determinada circunstancia, o lo que sea, ¿no? Se otorga amparo ¿te acuerdas del caso de los Porquis? Se otorga amparo para que miembros de este grupo pues puedan tener su proceso en libertad o en arresto domiciliario. Entonces, la manera en la que se ha mediatizado el amparo, únicamente exponiéndolo como un medio de defensa para los presuntos criminales, creo que es injusto. Y sobre todo también es injusto tratar de reprochar a nuestros jueces por el hecho de otorgar los amparos, que propiamente no están otorgando amparos. Cuando escuchamos que a una persona se le otorga un amparo en los medios de comunicación, realmente lo que se le está otorgando es una medida cautelar o una suspensión porque alguien no hizo bien su chamba. Claro que hay jueces que no hacen bien su chamba, desde mi punto de vista son los menos. La gran mayoría de los miembros del Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial Federal, son gente capaz, son gente honesta, son gente preparada. Pero cuando se otorgan este tipo de suspensiones de amparo, si me lo permites poner de esa forma, pues realmente se está castigando a quien hizo mal su chamba, que en muchos casos es el Ministerio Público. Oye, perdóname, pero si retienen de manera ilegal durante 13 o 14 horas en una camioneta a una presunta secuestradora únicamente para hacer un montaje con 2 noticieros. Que no vamos a decir su nombre, pero es de nacionalidad francesa, ¿no? Pues claro que tiene que haber una protección, porque estamos en un país donde pretendemos respetar la Constitución. Entonces, el castigo que se ve cuando se otorga una de estas suspensiones de amparo, pues más bien se tendría que ver como un reproche a las autoridades ministeriales porque hacen a veces muy mal sus investigaciones, ¿no? Y en lugar de que esto sirva de lección para las autoridades y que empiecen a fijarse más en cómo mejorar su chamba, pues tenemos reproches políticos a veces desde el Congreso, en donde dicen que el sistema de justicia penal nuevo no sirve y que se tiene que cambiar, cuando en realidad funciona bastante bien. Únicamente se está aplicando de una mala forma por parte de las autoridades administrativas, ¿no? De los ministerios públicos, fiscalías y demás, ¿no? Entonces, no veamos al amparo como algo negativo, sino como un derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para poder hacer frente a los abusos. Te llames como te llames, seas un grande empresario o seas una persona integrante de una comunidad indígena,
el amparo está para respetar tus derechos y pues, respetar la seguridad jurídica. Totalmente de acuerdo, mi querido Gerardo. Es justamente el tema y lo más importante es que el amparo está al alcance de todos, ¿no? O sea, no es un medio que esté al alcance de ese presunto delincuente o de ese personaje influyente, sino que de verdad a través de esta red de la que tú comentabas hace un momento, de despachos pro bono, está al alcance prácticamente de cualquier persona que realmente lo necesite y que lo necesite para una causa que valga la pena, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que te adelantaste a una de las preguntas que te tenía preparada, que era justamente esta: ¿cómo puede ayudar el derecho y cómo puede ayudar el amparo, no solo a los médicos, sino a la población en general, sobre todo frente a la pandemia? Pues creo que ya lo tocamos, así que me gustaría que más bien nos platicaras ahora. Una de las cosas a las que tú te dedicas y te has dedicado desde siempre es litigio estratégico. ¿Nos podrías decir qué es el litigio estratégico y nos podrías compartir algún caso de éxito que hayas tenido? Claro. Mira, el litigio estratégico, a diferencia del litigio tradicional, desde mi punto de vista, porque hay personas que piensan de manera muy distinta, no es únicamente aquel que busca que se generen precedentes judiciales, ¿no? Precedentes es que pues determinado órgano del Poder Judicial Federal, o sea, algún tribunal o la misma Suprema Corte, pues dicten la pauta en un caso concreto que debe de respetarse en los casos futuros, ¿no? Entonces, a veces hay personas que piensan que el litigio estratégico es únicamente para generar precedentes, pero yo lo veo mucho más amplio. Voy a decir como la definición que yo me he formado y luego voy a tratar de explicarla. Es cuando las consecuencias directas e inmediatas que derivan de tu juicio no son realmente las que buscas, sino vas más allá, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? He promovido yo algunos amparos a mi propio nombre, ¿no? Como habitante de la Ciudad de México, pues exigiendo el respeto, por ejemplo, al medio ambiente sano, ¿no? En contra de determinadas decisiones que favorecen algunas empresas. Mi objetivo directo e inmediato con ese juicio es que a mí, Gerardo, se me satisfaga mi derecho a la salud y mi derecho al medio ambiente. Pero realmente lo que busco es algo más allá, que es un beneficio a toda una colectividad, ¿no? Entonces, cuando tus objetivos vayan más allá de los que pareciera por la persona que está yendo a demandar al juicio, a eso es a lo que yo le llamo litigio estratégico, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy bueno acerca de litigio estratégico, un caso de éxito como otros que hemos logrado impulsar en Mexicanos contra la Corrupción. Y este es un asunto bien padre, es un asunto bien interesante. Nos enteramos que en un municipio que se llama Jilotzingo, está en el Estado de México, que es un municipio que está como arribita en Naucalpan y que pertenece a todo un ecosistema, Gibran, que pues es como un pulmón del centro del país, que hace que no se junten el Valle de México y el Valle de Toluca, o sea, sus manchas urbanas. Nos enteramos que el municipio y ayudados del gobierno federal también, también por parte del gobierno estatal, pues se le autoriza a una empresa bastante cuestionable un desarrollo de 20,000 viviendas en un municipio que tiene nada más 18,000 habitantes, imagínate. Una inversión de 12,000 millones de pesos. Para que nos demos una idea de cuánto es esto de inversión en un desarrollo inmobiliario, la torre más alta del mundo, que es el Burj Khalifa, ya construida, la que está en Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái, costó 1.5 billón de dólares, ¿no? Estamos hablando de más o menos, cuando el dólar estaba a 18, pues estamos hablando de 18, 20, más o menos 30,000 millones de pesos, ¿no? A este desarrollo inmobiliario en Jilotzingo le metieron alrededor de la mitad de lo que costó el edificio más alto de todo el mundo. Es el proyecto inmobiliario del que yo tengo conocimiento más caro que ha habido por lo menos en la historia moderna de México. Sí, es impensable, ¿no? No hay proporción, no. No hay proporción. Y pretender desarrollar
un proyecto tan grande en una comunidad tan pequeña no necesariamente es preocupante. Dirán, oye, pues es inversión, qué bueno que se hace, a ver cómo vendes tus 20,000 viviendas, ¿no? Si es un municipio alejado, pues igual y casas de campo, ¿no? Pero no es así. Lo preocupante aquí es que en Gilotzingo hay un área natural protegida bien importante, con un montón de especies endémicas, dentro de ellas el ajolote mexicano. No sé si ubicas el ajolotito. No, claro, por Es, supuesto, Me es parece Pokémon, ¿no? exactamente. El ajolote mexicano a ver, esta región es donde más se reproduce y es uno de los hábitats principales del ajolote. Y pues es de los más importantes del mundo. Incluso el ajolote mexicano pues ha sido estudiado por parte de científicos en Alemania porque es el único animalito que tiene la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo. Y lo están estudiando precisamente para la regeneración de órganos humanos. Imagínate lo importante, ¿no? Además de, pues, todas las hectáreas y hectáreas, cientos o miles de hectáreas de bosque que hay en la zona y otro tipo de especies. También hay una cuenca bien importante respecto de la cual se alimenta también la cuenca del Valle de México. El abasto de agua parte también de toda esta región. Y el haber autorizado, a pesar de todas estas condiciones ambientales, un proyecto tan grande, en 237 hectáreas, imagínate, pues es algo que sí nos preocupó un poco, si no es que demasiado. Platicamos con pobladores de la zona, había ya un descontento social importante, y lo que hicimos fue tomar a 6 de los pobladores desprotegidos del municipio y también a nombre de la organización, promovimos un amparo y logramos frenar de un día para otro este proyecto tan ambicioso, ¿no? Y hasta ahorita, pues este juicio ha continuado, pero pues no pueden talar un solo árbol. Hemos estado en monitoreo constante con pobladores de la zona, verificando que con independencia de que estén ahí todas las grúas y toda la maquinaria dispuesta a arrasar con todo ese bosque, pues no pueden hacerlo porque se estarían metiendo en problemas penales bien importantes si es que desobedecen la medida cautelar o la suspensión que dictó el juez, ¿no? Un caso similar lo llevamos también en Valle de Bravo. Ahí era un poquito más lastimoso políticamente hablando, porque era un diputado federal el que aprovechó sus contactos para que le dieran una autorización de talar 500,000 árboles de bosque de pino en 70 hectáreas. Imagínate, quería hacer 250 residencias de superlujo y pues también demandamos ahí únicamente a nuestro nombre y logramos frenar y que terminara el juicio y pues se quedara sin proyecto, ¿no? Ahora, para que veas, ya está tratando de hacer un proyecto sustentable ecológicamente de nada más 35 casas, ¿no? Entonces, son casos ambientales de éxito que pues representan un interés para todos. Y pues este tipo de asuntos son los que también en lo personal me ayudan a seguirle, ¿no? Cuando a mí me contrataron en Mexicanos contra la Corrupción, me dijeron, a ver, sabemos que estamos contra el sistema, sabemos que estamos contra intereses económicos y políticos muy poderosos y sabemos que no vas a ganar todos tus asuntos. Y si ganas un mínimo porcentaje, a través de los años ya con eso nos podemos dar como sociedad por bien servidos. Pero hemos visto, Gibran, cómo el litigio estratégico ha generado muchísimo más resultados positivos para la ciudadanía de los que yo pensaba cuando tomé esta chamba. Entonces es algo que seguimos y vamos a seguir haciendo, con independencia de que pues sí, a veces sí se genera descontento, sí tocas intereses importantes, a veces se reciben ataques o amenazas, pero pues alguien tiene que hacer la chamba, ¿no? Quiero también destacar, Gibran, que hay muchos despachos muy generosos de abogadas y abogados que ayudan a Mexicanos contra la corrupción de manera pro bono. Eso hace que en mi equipo interno somos 10 personas,
pues hace que se expanda mi equipo y seamos alrededor de 70 abogadas y abogados litigantes. Seríamos, yo creo que el área de litigio más grande del país, ¿no? Y si esto lo hacemos con una concepción ciudadana y tratando de generar cambios positivos en la sociedad, pues estamos del otro lado, ¿no? Es un esfuerzo, son esfuerzos que están iniciando. Yo llevo 3 años y medio en la organización, pero pues poquito a poquito hemos ido generando temas interesantes y resultados muy buenos para la sociedad. Porque además imagínate qué fabuloso. Estás hablando de dos casos de éxito que estás litigando y que en este momento, hoy, yo no tenía conocimiento de ellos, pero me beneficia la sentencia interlocutoria que dictó el juez. Perdón por el tecnicismo, la sentencia intermedia, digamos, la suspensión que otorgó el juez. Me está beneficiando. Pues claro que me beneficia que detengan un proyecto inmobiliario que le da en la torre a un área natural protegida, ¿no? Por Entonces, supuesto. Esa es la parte noble y esa es la parte maravillosa del amparo y del litigio estratégico. Pero Gerardo, pues ya nos estamos acercando al final de esta entrevista y como sabes, en este podcast, los abogados hablamos claro, sin poses, con el lenguaje más sencillo posible. Dime tú, para ti, ¿qué es el derecho y por qué es tan importante para la sociedad? ¿Qué es el derecho, Gibran? Creo que es la pregunta más difícil, ¿no? Que existe en todo el mundo jurídico. Y eso que nos dedicamos toda la vida a estudiarlo. Y se han escrito cantidad de libros y ensayos tratando de identificar qué es el derecho o a veces qué es la justicia, ¿no? Pero para mí el derecho es una herramienta que puede utilizarse para bien o para mal, pero tiene un fin que no debe ser modificado, sino pues se encontraría con grandes problemas ante órdenes constitucionales o internacionales, ¿no? El derecho debe ser un conjunto de herramientas, háblese de normas, que sirven para generar dos cosas, orden y progreso. Eso lo vimos también en las clases de hace 12 años, querido amigo. No digas con quién. Pero si tú utilizas estas herramientas como sociedad, ¿no? Como Estado en su conjunto. El Estado no es el gobierno, el Estado incluye a la población, incluye también al gobierno. El derecho tiene que servir para generar orden y para generar progreso. Para mí lo más importante es el poder cambiar una realidad social, el utilizar el derecho y a través del mismo el litigio para generar cambios que beneficien a la sociedad, hace que para mí sea una herramienta poderosísima que se puede usar para el bien o para el mal, pero si está del lado correcto, creo que pues se puede generar una mejor sociedad. Gerardo, ¿qué libro, jurídico o no jurídico, como tú quieras, o qué serie nos puedes recomendar? Mira, series, la verdad es que se me haría ocioso recomendar series porque el propio algoritmo de Netflix te identifica en qué porcentaje te va a gustar determinado programa, ¿no? Entonces, Qué series terror. no voy a recomendar, pero a ver, libros, no lo saben ustedes, pero mi maestro Gibran nos dejaba leer un libro a la semana en la materia de sociología. A veces sí era una friega. Oye, y es el mismo ritmo de lectura que llevo a la fecha, ¿eh? Un libro a la semana y termino el año con 40 y algo de libros leídos. Fenomenal. Pero lo bueno es que este libro que nos dejaba no tenía que ver necesariamente con derecho. O sea, nos dejaba muchas veces novelas y me gustaría hablarte de libros que tú nos hayas dejado y que sí leí. Evidentemente, por la carga de materias, hubo libros que no llegué a leer en tu materia. Te lo digo, hasta ahorita ya no me puedes hacer nada. Pero bueno. Pero ya lo intuía, mi querido Gerardo. A ver, Fouché, de Stefan Zweig, este cuate plasma la biografía de un personaje tenebroso, de los personajes de la política francesa más temidos durante la época de la Revolución. Lo recomiendo muchísimo, aprendes muchísimo con ese libro. ¿Cómo olvidar El país de las sombras largas, de Hans Ruesch,
que te narran a través de una novela cuáles son las tradiciones de las comunidades inuit, ¿no? Que despectivamente se les dice esquimales del Ártico. Buenísima esa novela, te deja mucho que pensar. La Paloma de Patrick Süskind, que también leímos en tu materia. El Proceso de Franz Kafka. Qué difícil lectura, pero creo que ahí faltaste alguna clase, entonces tuvimos 2 semanas para leerlo, entonces sí lo terminé, ¿no? Qué difícil y qué angustiante lectura, como todo lo de Kafka, ¿no? Te desespera, pero al mismo tiempo te va abriendo muchísimas puertas. Es una lectura muy buena. Y ahorita estoy retomando una lectura que dejé por temas de chamba hace muchos meses, de una novela bien interesante que se llama La Conjura de los Necios, no sé si la has leído, de John Kennedy Toole. Ok, la voy a cuate leer. Tuvo premios post-mortem, porque es una publicación post-mortem, tuvo premios post-mortem como el mejor novelista de Estados Unidos, y te narra la historia de un cuate que se llama Ignatius Reilly, que es esta persona inadaptada, enojada, que únicamente piensa que su moral y su manera de ver la comunidad es la única y todo se tiene que ceñir a eso, y te van platicando y te van plasmando cuáles son todas las frustraciones que se va encontrando en el camino, ¿no? Cualquier parecido con la realidad mexicana es mera coincidencia. Y acabo de terminar un libro muy bueno que se llama Cómo mueren las democracias. Fue un bestseller en 2018 en Estados Unidos, que es de Steve Levitsky, y pues te va narrando cuáles son los pilares fundamentales que se tienen que respetar para que una democracia pueda seguir continuando y cuáles son los peligros, pero también te ponen las soluciones para rescatar una democracia que esté en peligro. Es una novela que además no habla de México, pero dadas las circunstancias que todos estamos viviendo, pues te puede generar un panorama bastante amplio acerca de qué es lo que se tiene que cuidar y en qué no te tienes que preocupar tanto. Perfecto, pues me llevo ya un par de recomendaciones en lo personal para leer, que creo que pueden ser bastante enriquecedoras. Gerardo, para terminar, ¿dónde puede encontrarte la comunidad de Secreto Profesional? A mí me gusta mucho el Twitter, me encanta interactuar en esa red social, en @gercarrasco90, es decir, GER Carrasco con S número 90. Ahí con muchísimo gusto puedo charlar con todas las personas que nos están escuchando. Que además eres todo un twitstar, ¿no? Con tus 15,000 o algo así de seguidores, ¿no? No, para nada. Uno va escribiendo lo que le va saliendo del corazón, pero también hay que estar muy bien informados para poder escribir y publicar temas con mucha responsabilidad. Totalmente. Gerardo, pues creo que podríamos resumir nuestra charla en los siguientes puntos. En primer lugar, el amparo es un medio para exigir el respeto a los derechos humanos y que puede utilizarse para todo tipo de causas. No solo es un medio de defensa para criminales como injustamente se le ha hecho fama. En segundo lugar, que el litigio estratégico es aquel que tiene una consecuencia que va más allá de una simple sentencia y que además, pues el litigio estratégico es luchar contra el sistema, pero me atrevería yo a decir utilizando al propio sistema, porque es luchar contra el sistema, pero a través de nuestras instituciones. No sé si algo se me haya escapado o quieras añadir, Gerardo. No, lo resumiste muy bien. Nada más agradecerte muchísimo, Gibran. Espero que no sea la última vez que me invitas. Y encantado de seguir tratando de hablar en un lenguaje común y coloquial acerca de los términos jurídicos que a veces pueden ser muy... ponen a la gente de malas a veces, ¿no? Entonces, pero es muy importante hablar de todos estos temas en la medida en la que vayamos tratando de quitarle lo técnico al lenguaje, pues puede llegar a ser mejor entendido por todos y por todas lo que está sucediendo, y sobre todo cuáles son las herramientas desde el derecho para hacer frente a cualquier cosa. Y hasta para nosotros es refrescante porque estamos muy acostumbrados a hablar de derecho, pero sin perder de vista el búho y la estatua de la justicia y los libros atrás.
y todo ese tipo de cosas que nos encantan nos ayuda un poco a pensar y ver nuestra profesión desde una manera distinta, desde una óptica más novedosa, ¿no? Perdamos la corbata y el pañuelo, querido Gibran. Así es, totalmente de acuerdo, Gerardo. Pues te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu sapiencia, Gerardo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos los que se encargan también de producir este podcast. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador, Ancod Abogados, firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancod.mx. Gracias a Gerardo Carrasco Chávez por haber compartido tan generosamente su tiempo y sus conocimientos contigo y conmigo. Y sobre todo, gracias a ti, que me escuchas. No dejes de suscribirte a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, iVoox, YouTube, o si lo prefieres en mi blog personal, gibranmiguel.com/secreto profesional. Y ya que andas en eso, deja tu reseña de 5 estrellas y tus comentarios. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo para que el conocimiento del derecho llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Hasta entonces.